Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia. Hoy queremos detenernos en algo tan sencillo y tan extraordinario como una fe que se transmite, que se vive, que se hereda sin imponerse, una fe en definitiva compartida entre un padre y un hijo, dos generaciones que miran el mundo desde edades distintas pero con una misma raíz espiritual. Queremos conversar acerca de qué cambia en la manera de creer con el paso del tiempo o qué permanece intacto o cómo se vive la fe cuando se comparte en familia. Hoy tenemos el regalo de escuchar a dos generaciones dialogando desde la fe, desde la experiencia y desde el amor familiar. Bienvenidos a Nueva Sabia, Ricardo y Santiago. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a este espacio de Nueva Sabia. Y no, de verdad que es un honor estar acá en tu programa y poder de pronto poner un granito de arena a todos los hogares que escuchan este programa, familias y especialmente los jóvenes, porque pues realmente ese es el futuro de este mundo, ¿no? Sí, Fernando, muchas gracias por pensar en nosotros, gracias a la gran comunidad que el padre JC ha creado alrededor de la fe en San Agnes, en Key Biscayne, y a Monseñor por este espacio donde permite a personas como mi padre y yo pues compartirlo con una persona que hizo Emaús con nosotros y que hemos visto transformarse la fe increíble, que de verdad te admiro y eres un referente increíble para todo el mundo, no solamente los jóvenes, pero las personas en cualquier edad que, o sea, nunca es tarde encontrar a Dios, ¿no? O sea, eso es de ahí. Dios siempre está ahí, nosotros somos los que no lo vemos y de verdad te admiro por esa fe que tienes y la dedicación que tú le das al mundo entero. Pues muchísimas gracias a los dos y efectivamente ese es el cometido, ¿no? Compartir cómo vamos cada uno de nosotros, ¿no? Madurando en este camino espiritual, siempre dando por hecho, ¿no? El agradecimiento a Monseñor Garza, a Radio Paz, que ya presencia en más de 100 países y 30 y tantos mil oyentes, ¿no? Que nos siguen a nivel diario y, por supuesto, al padre Juan Carlos y a San Agnes, que están haciendo una labor excelente, yo diría, desde el aspecto emprendedor, ¿no? Dentro de lo que es el mundo espiritual. La verdad es que no paran de sorprendernos con innovaciones en este ámbito, ¿no? Pues, como siempre, vamos a abordar esta conversación con una oración de entrada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por el don de la familia, por la fe que se transmite con el ejemplo y por los lazos que unen generaciones. Acompáñanos en esta conversación para que sea luz y semilla para quienes nos escuchen. Amén. Amén. Luego, sabéis que también suelo hacer referencia a algún santo o santa en función de la temática, y hoy querría mencionar a San Juan Pablo II, ¿no? Porque yo creo que fue uno de los papas que mejor entendió, que mayor énfasis hizo, ¿no? En el valor de la familia, el diálogo entre generaciones. Y me gustó mucho, ¿no? Esa frase que dijo que la fe se fortalece dándola y que cada generación estamos llamados a custodiarla y a renovarla y, consecuentemente, bueno, de eso querríamos profundizar hoy con vuestra propia experiencia, que en estas dos, bueno, ya 3 generaciones, porque Santi ha sido padre hace recientemente, pero entre vosotros dos, contarnos antes de nada cómo habéis compartido esta misma fe y antes también un poco sobre vosotros para que os conozca un poco la audiencia. Orígenes, familia, profesión, hobbies, lo que consideréis. Bueno, mira, somos colombianos, vinimos aproximadamente hace 24 años. Recuerdo como si fuera ayer que, bueno, se nos presentó la oportunidad de venir a este país y yo le dije a mi esposa, bueno, yo voy, abro caminos y mando por ustedes o vengo por ustedes. Y me dijo, no, señor, todos en la cama o todos en el piso. Así que todos en la cama, nos vinimos todos
empezamos a abrir camino los cuatro, que me parece muy bonito. Bueno, casado yo con una familia muy bonita, con 2 hijos muy hermosos que me ha regalado Dios, Santiago y Natalia. Y bueno, como estaba comentando, luchando nosotros acá con mi esposa para salir adelante y pues siempre, siempre con la mano de Dios, porque después de que le conseguí un jardín a mi hija, lo primero que hice fue eso y bueno, y mi hijo en una escuela y después me puse a buscar dónde quedaba una iglesia. ¿Dónde quedaba una iglesia? Después de que iba a dejar a mi hija, iba a pedirle a Dios que me guiara, que me diera sabiduría, me abriera esos caminos que yo no podía ver para sacar a mi familia adelante. Y pues realmente eso es lo más bonito, porque ahí en esa primera iglesia, el sacerdote que lideraba esa iglesia, un sacerdote colombiano, me lo presentó una señora, me dijo, ¿tú dónde eres? No, de Colombia. Ah, el padre acá es colombiano. Y tuve la oportunidad después de que me lo presentara, me lo presentó y bueno, hicimos gracias a Dios una buena amistad. El padre José Eugenio Hoyos, hicimos una buena amistad, una amistad muy bonita. Y ahí fui empezando como a fortalecer la fe. Aunque, bueno, vengo de una familia en donde por el lado de mi papá, mi abuelita, ella muy católica en sus tiempos mozos, como decimos, pero después le golpearon en su puerta los testigos de Jehová y ¡pum! La captaron, ¿sí? Y por ende, pues ella llevó a sus hijos a lo mismo. Y nosotros, pues, muy también ya nos cambiamos, testigos de Jehová, muy chévere, bueno, todo. Pero en algún momento mi madre y mi padre decidieron, bueno, no, eso es mi suegra, mi mamá, nosotros seguiremos en la parte de católicos. Y seguimos siendo católicos, que por esa razón fue que cuando llegué yo aquí a Estados Unidos, bueno, y llegué donde un tío, que él también es testigo de Jehová, hermano de mi papá. Gracias a Dios él no era tan fanático como mi abuela, pero siempre nos daba nuestras puntaditas a mi esposa de que mira, que esto, que lo otro, pero siempre fortalecido nosotros en la fe, y eso hizo de todas maneras esa fe que tenía yo, o al menos seguir el catolicismo, que creemos que es lo mejor. Por eso fue que busqué una iglesia, un padre, y empezar a que mi fe realmente se fortaleciera muchísimo más. Y tratando siempre de estar unidos, porque no fue fácil, realmente no fue fácil el venir a este país, es más, con unos niños pequeños, pero siempre unidos con mi esposa, logramos sobrepasar siempre cualquier obstáculo, cualquier barrera, y la ¿Qué fe, yo creo edades que tenían entonces Santi y Natalia cuando os vinisteis para acá? Santiago tenía 8, o sea que es más de 7, 24 años, ¿no? 7 años más o 24, menos. nosotros llegamos acá hace como 27. No, 20, como 24, sí, 25, 24. no, 26. Después de lo de 25, las... 26. do- Y Natalia tenía 4, 3, ¿no? sí, Es niños todavía. no, niños En tu todavía. caso, Santi, ¿tú has recibido siempre fe católica o también tuviste durante un tiempo? No, siempre católico, nunca, pero como dice mi mamá y mi papá, y éramos católicos express, ¿no? En realidad éramos católicos express hasta que hice Maús, porque es que, y hasta el día de hoy nos reímos con mi mamá y mi papá, porque mi mamá dice, no, que hagamos el rosario, ora, o sea, rezaba y no oraba, ¿no? Rezar, solo repetir y creer que repetir uno está con Dios, y la verdad no, la conexión, Dios siempre estaba con nosotros, pero no nosotros con Él, ¿no? Porque siempre cometíamos los mismos errores, los mismos pecados, o sea, era como que solo decir que oro, entonces yo ya estoy bien, ¿no? Entonces, pero siempre la fe católica. En Colombia fue un colegio católico, acá llegué, íbamos a iglesia católica, todo católico. Y en el crecimiento de la fe, Santi,
¿qué admiras de la fe de tu padre, o bueno, de tu madre, que también la has mencionado y que claramente es también un pilar importante, ¿no? en ese desarrollo? ¿Qué aspectos de tus padres has heredado o has agradecido en ese camino? Pues mira, ante todo es la humildad y la unión familiar, ¿no? A nosotros siempre nos inculcaron, o sea, desde pequeños nos decían, o sea, todos somos iguales, todos, o sea, si puedes ayudar, ayuda. Mis abuelos tuvieron un gran impacto en mi vida, especialmente el papá de mi papá, mi abuelo José, que paz descanse, falleció hace unos años. Mi abuelo siempre nos inculcaba, igual que mi mamá y mi papá, no te cuesta nada saludar a alguien, no te cuesta nada sonreírle a alguien, no te cuesta nada poder ayudar a alguien si puedes, porque pueda que esa sonrisa, ese saludo, esa ayuda le salve la vida a alguien, ¿no? Y, y pues yo tuve un tema muy pues, complicado hace 5 años, que de verdad me cambió la vida y mi familia me apoyó tanto y me enseñó el calor humano, la humildad, la unión, que lo que yo más admiro para responder tu pregunta es que en los momentos más difíciles de mi vida y los más exitosos han estado mis papás, mi hermana y lo más importante ahora mi esposa, ¿sí? Lo que yo viví hace 5 años, mi esposa estaba con nosotros y ahí yo dije, no, si ella me aguantó en el nivel más bajo de mi vida y me ha visto en el nivel más top de mi vida, esta es la mujer con la que yo quiero. Entonces, para responder tu pregunta así rápido, es familia, unión, que mucha gente cree que lo bueno es solo cuando uno está en la cima de la montaña y la verdad es que tú conoces a la gente cuando estás en lo más bajo y lo más importante es eso, tener esa unión familiar. Y en tu caso, Ricardo, ¿qué has aprendido de Santi en tu propio camino espiritual o qué ha cambiado en tu forma de vivir la fe desde que eras joven hasta hoy? Que no es Bueno, que mira, hayas dejado de ser joven, pero no, en tu rol de padre. indudablemente. No, lo entiendo. Mira, realmente yo creo que, retomando un poquito lo que tú le preguntabas a Santi, la fe, primero que todo, el ejemplo de familia es lo que realmente hace, digamos, que esa fe se transmita, ¿cierto? Porque no es solamente uno decirle al hijo, oiga, mire, Dios es esto, la iglesia es esto, o nuestra fe es esto, o tienes que hacer esto para ayudar a la otra gente cuando él no ve realmente en su papá y su mamá las cosas, ¿no? Entonces, hay que dar ejemplo para que ellos puedan realmente seguir eso. Y realmente uno va acompañando a sus hijos, a su familia, y ellos inspiran. Entonces, ahí tocando esa parte que tú me preguntas en cuanto a Santi, nosotros, digamos, por ejemplo, ellos estuvieron en colegios católicos en donde lógicamente en estos colegios le inspiran o le fortalecen mucho lo que es la parte de la religión, la fe, todo esto, pero también en la casa tiene uno que seguir con ese lineamiento. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar realmente muy fortalecidos como familia para poder seguir realmente con cada una de las cosas. Yo, como siempre he dicho, mire, acá yo no soy un padre autoritario, yo no soy un padre, me gusta porque pues uno tiene que tener la mente abierta y nunca envejecer ni su mente ni su corazón. Así pasen los años, ¿En qué sentido lo digo? Que uno tiene que estar abierto también a aprender en los hijos, aprender de ellos muchas cosas, porque yo, por ejemplo, soy de una generación en donde de pronto muchas cosas de la actualidad como que como que no me entran realmente dentro de lo que me educaron mis padres y en lo que yo vi de la fe y todo,
pero uno tiene que estar muy abierto ahorita con toda esta juventud, con todo este proceso del social media y todo, dice uno, cambia las cosas. Por ejemplo, cuando ellos estaban pequeños, nosotros, bueno, vamos a ir a misa. Ah, qué misa, que esto, que no, normal, porque yo también era así, ¿no? Pero con cariño, con amor, fuimos como inculcándoles, bueno, vamos acá, vamos a escuchar la palabra de Dios. Es más, nosotros íbamos a misa, me acuerdo mucho que hacemos los aguinaldos con el Divino Niño en Colombia, en el 20 de julio, y los llevamos a ellos pequeñitos. Y Santiago, lógicamente, después de la misa tenía que ir a estudiar. Teníamos que llegar antes que las campanas tocaran para ganarle el aguinaldo al niño Jesús. Entonces uno hacía ciertas peticiones para que el niño Dios le ayudara a uno, y si uno llegaba antes, pues supuestamente se le cumplían cuestiones de fe, ¿no? Y llegábamos antes y los alistábamos a Santiago, porque en esa vez Santiago estaba estudiando, lo alistábamos, lo bañábamos, su uniforme y todo. Como 4 de la mañana llegábamos allá, siempre muy juiciosos, muy atentos a escuchar la palabra de Dios, pero porque nosotros los tratábamos con amor, en el sentido para que ellos tampoco le cogieran como mucha negatividad, que cuando vamos a ir allá nos regañan o algo así, no, sino con amor. Tienes que portarte juicioso, hay que respetar al sacerdote que está allá. Y yo creo que todas estas cositas ayudan a que de pronto, de una u otra forma, pues lógicamente no van a llegar a convertirse de una vez como en católicos y todo va a ser divino, pero todo eso ayuda, porque yo siempre he dicho que la disciplina con amor ayuda. La disciplina con amor, eso fortalece. Y esa parte yo creo que, pues lógicamente no siempre era así, porque uno hay veces no está en sus mejores momentos, pero la mayor parte del tiempo hicimos esa estrategia con mi esposa, y de pronto todas esas cosas se les han grabado a nuestros hijos, y por eso ellos han estado fortalecidos en la fe, unas veces más, unas veces menos. Por ejemplo, Santiago, ahora pues después de Emaús, pues, o sea, la fe de pronto ha existido, pero como que uno con esta parte de estos retiros y todo, eso lo ayudan a uno a educarse un poco más en cuanto a la fe. Y eso nos sirvió mucho, no solamente a Santiago en lo personal, sino a mí también. Y eso nos ayudó también para que en nuestra familia uno aprendiera muchísimas cosas más, ¿no? Porque después de eso fue que mi esposa fue a Emaús, y después mi hija fue a Emaús, que eso fortaleció mucho y hubo un cambio impresionante en cuanto a la fe, y eso es muy bonito. Tengo una experiencia muy bonita que contar. Adelante. Por lo que decía Santiago, oye, mira, nosotros somos católicos express. Íbamos a misa y Diosito lindo, ayúdame con esto, y nos íbamos, y al otro domingo decíamos, Diosito, pero no, ¿qué pasa que no nos has dado esto? Mira que éramos así, ¿no? Con la amistad que tuve con el padre, pues como que uno le daba como cariño ir a misa, y llegué en un momento que estábamos en misa y yo le dije a Diosito, fue una conversación mental que yo tuve con él, le dije, Diosito, a mí me gustaría, ¿por qué no ser lector o servir aquí en la iglesia? Eso, así fue una conversación de, ¿qué? 5 segundos. Bueno, terminó la misa, el padre siempre se hace a la salida, se despide de todos, y cuando yo voy saliendo, no iba tan cerca al padre, pero él volteó a mirar atrás, me vio y me dijo, ven Ricardo, tú vas a ser mi lector. Wow, eso para mí fue algo que dije, Dios mío, me volteé a mirar hacia donde estaba el Cristo y le dije, Diosito, pero pucha mano, eso fue tan rápido, esa comunicación, te agradezco mucho. Y así fue, y poco a poco fui, porque solamente el ir a misa o ir a la iglesia no es, digamos, como el complemento. Uno tiene que servir, uno tiene que ayudar, tiene que colaborar en el servicio de la iglesia. Entonces, hay unos que pueden de una forma y otros que pueden de otra, pero siempre estar uno involucrado para así que el ejemplo como que se mueva con lo de la palabra, y siempre uno tiene que realmente hacer eso, ¿no? No es de que yo siempre predique, le diga a la gente o a mis hijos, oiga, ustedes tienen que ir a misa cuando yo de pronto no voy a misa, pues me van a decir, pues ¿para qué me va a decir?
Entonces, esa parte es lo que realmente fortalece la familia también, porque hay algo que decía mi abuelita por parte de mi mamá, dice que familia que reza unida permanecerá unida. Y eso sí es muy verídico. Siempre estar en familia, siempre estar ayudando a la demás gente que lo necesita uno en familia para que todo le florezca a uno realmente, ¿no? Eso sí, es un ejemplo crítico, especialmente entre generaciones. No es usual, os he traído aquí especialmente, tenía especial ilusión porque no es habitual encontrarte en retiros espirituales dos generaciones. O sea, generalmente es raro, ¿no? Encontrar a padre y el hijo, en este caso además, en el mismo, ¿no? Retiro en el que coincidimos. Y es crítico. Yo creo que los padres, efectivamente, más allá de poder compartir nuestros puntos de vista, los hijos siempre aprendemos mucho más de lo que vemos que de lo que oímos, ¿no? Y consecuentemente, o como decía Benedicto XVI, ¿no? La fe no se impone, se propone con ese ejemplo del que estás hablando, ¿no? De, oye, que te vean ir a misa, de que te vean ir a retiros, pero yo creo que lo importante sobre todo es por generar esa duda en nuevas generaciones y aquí dirigiéndonos, ¿no?, a la gente joven, una fe que no se cuestiona no crece. O sea, lo que queremos incentivar es el que veáis diferentes testimonios, ejemplos de cómo en diferentes familias, que desde luego caminando juntos es la forma más eficaz y humana de crecer, especialmente en el ámbito espiritual, porque Dios nos habla a través de las generaciones, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, pero que efectivamente hay que cuestionarse si efectivamente, oye, esto lo que estoy haciendo es lo adecuado o no, y generalmente si tienes un entorno que ayuda a plantearte, voy a probar, pues es más probable, ¿no?, que empieces a ir en la dirección o en el camino correcto. En ese sentido, ¿qué preguntas o dudas os habéis planteado en este camino de la fe y qué anécdota podéis contar o qué barrera os encontrasteis y cómo las soslayasteis, si hubo alguna especialmente delicada o complicada? Bueno, todo es algo chistoso. Después de Maús, pues antes de Maús yo tenía un montón de preguntas, ¿no? Y pues en realidad eso es como que uno no entiende, ¿no? Como que uno va a misa, escucha al padre, se confiesa, comulga, y la verdad yo nunca había leído la Biblia. Mi esposa, ella fue la que me llevó a mí y a mi papá a Maús, y por ella es que toda mi familia hizo Maús, y en realidad por ella es que nos acercamos mucho más a la fe realmente, ¿no? Entonces, por eso mi sugerencia es a los jóvenes que si van a escoger una pareja, escogen una pareja que los lleve a Dios, que no los aleje de Dios, pero que los lleve. Y yo tenía un montón de preguntas, yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y hay veces la gente, o sea, de pronto no, la gente dice, no, o sea, es Dios, ¿no? ¿Por qué vas a cuestionar a Dios? ¿No? O sea, más bien dale gracias a Dios. Pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, entre más preguntas hay, más claridad hay en tu fe. Y yo, por ejemplo, vuelvo al tema que yo tuve hace unos años y yo decía, pero ¿por qué me está pasando a mí esto? O sea, ¿por qué? O sea, Dios, si tú me quieres tanto, mi papá me decía siempre y me dice siempre, es que Dios a ti te da la enfermedad y te da la medicina de inmediato. No es porque Él sea malo, sino porque Él quiere demostrarte que tu fe es fuerte, ¿no? Entonces digo, wow. Entonces en ese momento que yo estaba pasando súper crítico de mi vida, yo decía, eso fue lo que en realidad me daba a mí. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, o sea yo no soy una mala persona. Empecé a cuestionar un montón de cosas. Y mi papá me decía a mí, es que tú estás viendo este problema como la montaña Everest, una vaina súper grande y en realidad no es nada, esto no es nada, es una bobada. Y ahora, imagínate, que eso fue hace 5 años, ahora, 4 años y medio, ahora lo veo, miro hacia atrás y yo digo, mi papá tenía toda la razón, pero es porque si yo no me hubiera preguntado, yo no hubiera tenido esa curiosidad del por qué me está pasando, yo nunca hubiera podido entender el por qué Dios está haciendo. Entonces ahora yo no le pregunto a Dios, es por qué tú me estás pasando por eso, ¿para qué? ¿Para qué esto sirve, cierto? Y yo no, o sea, yo no soy teólogo, yo no soy sacerdote, claramente. O sea, yo no estoy acá para dar
cursos o recomendaciones de cómo leer la Biblia, no, porque yo ni siquiera lo he hecho. Yo solo digo es que para mí y para mi fe es, en vez de uno decirle a Dios, oye, pero ¿por qué tú me haces pasar por esto? Y ese dicho de que Dios le da las batallas a los guerreros más fuertes, eso a veces a uno le sabe como a limón, ¿no? Porque dice, pero es que yo ya no puedo más, Dios mío. Y ahí es donde Dios te dice, no, no, sí, sí, tú puedes. Entonces, cada vez que yo cuestiono algo ahora, y vuelvo a decir Emaús, y vuelvo a decir lo que yo vi hace 4 años en ellos, porque ahora yo digo, yo no le digo a Dios, oye, ¿por qué tú me estás haciendo sufrir? Sino yo le digo, oye, gracias, o sea, ¿para qué me estás haciendo pasar por esta experiencia? Y literalmente, bien sea a la semana o al día o a las horas o al mes, Dios me responde, me dice, tú tuviste que pasar por eso para poder enfrentar esto, ¿cierto? Entonces, eso es como yo me cuestiono la fe y como yo veo los resultados. Otro tema muy chistoso, hablando de inteligencia artificial, que yo sé que a ti te gusta todo el tema de la tecnología, Fernando. Mi papá y yo estábamos en el carro los dos hace unos días y, no sé, dio el tema de Dios, el de Jesús, y claro, Jesús era judío, ¿no? Entonces nosotros, pero los judíos mataron a Jesús. Entonces, ¿cómo nace el cristianismo? Entonces mi papá le pregunta a ChatGPT y entonces nos da todo como un poco de la historia y eso a mí me da a entender que uno siempre está evolucionando, ¿no? Que porque la tradición es algo no quiere decir que el futuro siga siendo igual, ¿no? Entonces la gente evoluciona. Dios era judío, pero gracias a lo que él vivió nace pues el cristianismo y el catolicismo y todo eso. En mi forma de ver, no soy católico, no soy un sacerdote católico, nada, soy solo católico. Entonces yo siempre digo es que Dios, hasta en el rosario, uno de los misterios dice que cuando Jesús y María llegaron a su pueblo donde son, se dieron cuenta que Jesús ya no estaba con ellos porque se había quedado en el sitio donde habían ido a empadronar a todos los niños o empadronarse, y cuando llegaron lo vieron literalmente hablándole y educando a los supuestamente a los expertos teólogos en esa época, y uno dice, pero ¿cómo un niño va a enseñarle a un maestro, no? Y ahora que yo soy padre, yo digo, los niños, mi hijo me ha enseñado más a mí de la vida y sobre mí de lo que yo, voy a poner sentimental, de lo que yo jamás me hubiera imaginado. Entonces, preguntarse y cuestionar es buenísimo porque Dios siempre te tiene la respuesta si tu mente está abierta y el corazón está abierto. Qué bueno lo que comentas y qué importante todos esos nuevos impactos de esos nuevos capítulos vitales, ¿no? Como el ser padre o el ser abuelo, ¿no? ¿Qué os ha cambiado desde este acontecimiento y ha evolucionado en algo vuestra fe o vuestras pasiones, especialmente en tu caso, Ricardo, con más experiencia? ¿Cómo ha evolucionado tu vida y cómo ha ido cambiando esas pasiones o esas prioridades, ¿no? Con todos estos acontecimientos como ser padre y ahora abuelo? Bueno, mira, voy a irme un poquitico más atrás de ser hijo, padre y abuelo. Cuando mi padre empieza con su enfermedad del cáncer, antes fue mi suegro, y la verdad, créeme que si no hubiéramos estado cogidos de la mano de Dios, de pronto, no sé qué hubiera pasado, no quiero ahondar en eso, pero digo yo que teniendo o estando uno de la mano de Dios, uno puede ganar muchas batallas. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente fue un proceso en donde, bueno, cuando lo de mi suegro, que mi suegro estaba enfermo y todo y falleció, pues yo decía, sí, bueno, es mi suegro, tal. Sí, pero cuando ya tocó lo de mi padre, ya me tocó fuertemente, y si no hubiera estado realmente acompañado de un sacerdote, créeme que las cosas hubieran sido difíciles. ¿Por qué acompañado de un sacerdote? Porque él me dio una guía espiritual, o nos dio con mi esposa una guía espiritual muy buena, del cual nos fortaleció mucho. Y luego entonces el ser uno padre, eso se lo puede transmitir a su hijo. Y digo yo, la fe
no tiene ni fecha de nacimiento ni fecha de expiración. La fe siempre va a ser la misma, lo único es que se vive en diferentes etapas, ¿cierto? Entonces yo la viví como hijo, como esposo, ahora con mis hijos y ahora Santi con su hijo, entonces ya como abuelo. Entonces uno lo que tiene que estar transmitiendo siempre es la fe que uno tiene y uno siempre tratar de estar como evolucionando y estar adquiriendo nuevo conocimiento, pero siempre de las personas como un sacerdote, una persona que tenga mayor conocimiento, y realmente un sacerdote pues no se hizo sacerdote de la noche a la mañana. Ellos hacen un estudio, ellos estudian como 7 años, 10 años, una cosa así, que es como los doctores. Siempre van a estar estudiando y ellos siempre van a estar ahí de la mano y ayudan a que nosotros estemos siempre cogidos de la mano de Dios y que nuestra fe se fortalezca. Lógicamente nuestra fe siempre va a tener como unos subes y bajas, pero cuando uno está siempre, vuelvo y digo y lo repito para que de pronto muchas familias o más que todos los jóvenes que son los que hay veces desfallecen un poco, o bueno, no, cualquier persona desfallece, es siempre estar uno de la mano de Dios y siempre tratar de encaminarse y recibir consejos es de las personas que están un poco más arriba que uno en la parte espiritual. Eso yo creo que es lo más esencial, ¿no? Muy bien, pues estamos culminando, se nos ha ido ya el tiempo, con lo cual, a ver, a cada uno de vosotros muy rápidamente, ¿qué consejo le daríais a una persona joven que está dudando, que está mirando desde la barrera, ¿no? El profundizar en su camino espiritual. ¿Qué recomendación o consejo o comentario le haríais? Yo diría, haga Maús, punto. Es lo único, o sea, no se ponga a escuchar a nadie, no, hacer Maús, porque es que la religión no se trata de estar orando, rezando, no, la religión católica o la relación más que eso con Dios es como si mi papá siempre me ha dicho, es como cuando tienes una matica, le echas agua, ¿no? Si tú le echas agua todos los días, o cuando tiene que echarle agua, la matica va a vivir muchos tiempos, entonces, muchos años. Tú tienes que alimentar el alma con Dios, y lo que a mí me ayudó fue Maús. Es mi consejo. Bien. Bueno, yo diría para cada una de las personas, es estar siempre teniendo una buena comunicación en familia, ¿sí? Y lógicamente, porque hay veces, hay muchos hijos que quieren estar cerca de Dios, pero los padres no, o viceversa. Siempre la comunicación, y créeme que yo lo hablo con lo de mi experiencia, es buscar una iglesia cerca donde viven o donde se sientan bien. Vayan, busquen, hablen con el Padre. Créeme que así, ese sacerdote también es un ser humano, pero él está en un nivel mucho más alto que nosotros porque tiene el conocimiento, tiene la sabiduría de Dios, o tiene la sabiduría que le da Dios. Entonces, él, créeme que los va siempre a aconsejar lo mejor, y la comunicación en familia es lo más importante. La comunicación en familia yo creo que es la clave número 1 para combatir cualquier inconveniente, tormenta, y oren, porque el orar, mire, yo vi una película que se llama, bueno, no recuerdo si es el nombre correcto, se llama El Cuarto de Guerra, que uno debe tener un lugarcito en su casa para orar. Y siempre cuando de pronto tengo algún inconveniente o algo, me voy a mi closet y me pongo a orar y me pongo a pedirle a Dios que me ayude, que me encamine, orarle y pedirle a Dios que lo encamine correctamente. Créeme que hay veces uno dice, pero es que Él no me escucha, pero es que hay veces uno cree que no le escucha, pero Él sabe qué es lo que le va a pasar a uno en el siguiente minuto, en el siguiente día, en el siguiente mes, y si no le conviene a uno las cosas, porque uno a veces es caprichoso y uno quisiera las cosas que le llegaran como uno quiere,
Pero desafortunadamente, para uno desafortunadamente no es así, pero afortunadamente para la voluntad de Dios es lo mejor. Y créeme que si cada uno de nosotros le dejamos las cosas en manos de Dios, van a ser lo más fructíferas y las mejores que podamos vivir. Estupendo, pues me parece unas recomendaciones, la de los dos, estupendas. Además que solemos acabar preguntándoos acerca de eso, de un libro, una película, con lo cual, mira, ya hemos culminado también El cuarto de guerra, que, por cierto, reconozco que la he visto, creo que está en Netflix, o sea, la he visto titulada, pero ahora con más razón la buscaré de nuevo. Tienes que verla. Y me parece muy Tiene buena. una caja de Kleenex al lado, ¿viste? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Tenemos que cerrar aquí, porque se nos ha ido el tiempo, pero no querría cerrar este episodio, como siempre, sin proponer un desafío de la semana, ¿no? Y en este caso, tal y como nos han sugerido Santi y Ricardo, pues plantearos el acudir a algún retiro espiritual y o el hablar de fe con alguien de otra generación, ¿no? Escuchar más de lo que hablamos, que generalmente nos perdemos, hay muchas semillas, ¿no?, que han pasado de mano en mano sin que nos diéramos cuenta. Así que adelante con estas recomendaciones y sugerencias. Muchísimas gracias, Ricardo, Santiago. Muchísimos recuerdos a Luca, a Marcela, a toda la familia, que efectivamente sois un ejemplo a seguir por esa fe que vais reforzando unos a otros. Y gracias a todos los que nos escucháis, como siempre, por seguir buscando con nosotros esa savia que nutre el alma. Nos podéis escribir, como siempre, al email que ponemos aquí en el pie, a nuevasavia@paxcc.org, para proponer temas, invitados. Y siempre vais a tener el resumen del episodio, el email, los enlaces a YouTube, Instagram y todas las plataformas de audios. Así que hasta el próximo episodio. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y que, como siempre, que la alegría nos acompañe. Hasta pronto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Sí. Fernando. Gracias a vosotros. Bye. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.